5 minutos en lo que suenen sus demás compañeros y en lo que termino de instalar la pizarra, por favor. Bien, como saben, su examen es el siguiente lunes. La verdad, no les voy a mentir, a mí me agarró de sorpresa, pensé que teníamos 2 semanas más. El tema de la práctica lo voy a tener listo para el jueves. Entonces, les soy sincero, me parecería injusto que me presenten y tengan 3 días para entregar la práctica. Así que les dejo a su criterio, compañeros. ¿Qué día quisieran entregar ustedes la práctica? Demos un consenso. ¿Qué día quisieran? Va a ser aproximadamente 10 ejercicios a 12. Entonces los escucho, compañeros. Ya uno dice para el día del examen. ¿Quieren alcanzar a hacer los 2 ejercicios para el día del examen en 1, 2, 3 días? Si ustedes quieren alcanzar, por mí no hay problema, ¿no? Pero no quiero. Sí, buenos días. Buenos días. No nos podría entregar la práctica por lo menos el día de hoy para así lograrlo hasta el día lunes, porque yo tengo práctica de ecuaciones diferenciales. Tengo que hacer 25. Ya, miren, mm, que sea su comodín esta práctica. Les entrego el jueves 20 y ustedes me pueden entregar el día 3 de noviembre. ¿Les parece bien? Así, si por ejemplo les ha ido mal el día del examen, puedan asegurar y van a tener, a ver, ¿cuándo terminan sus exámenes? Digamos que el domingo 30. Van a tener el 31, 1, 2 y el 3 en la mañanita, si quieren verlo así. Entonces, ¿estarían de acuerdo, compañeros? Van a tener 3 días para estudiar de la práctica y si es que no lo han acabado y no lo han concluido, me pueden entregar el 3. Me parece lo más justo porque no quisiera llenarles. Yo con gusto les daría hoy, pero me falta terminar unos cuantos ejercicios, la mitad creo que lo tengo, y tengo examen a las 2 de la tarde, así que hoy día no creo alcanzar. Entonces, por eso les digo, el jueves 20 les entrego el miércoles en la noche y me entregarían el 3 de octubre en el Príncipe de Paz. ¿Están de acuerdo con eso, compañeros? Está bien, Ox. Ya, muy bien. Entonces ya hemos quedado el tema importante. Ya, les pido disculpas, lo de la práctica, la verdad no me di bien los tiempos. Estaba con defensas, con proyectos y este mes ha sido un poco fregadito. Así que ya, vamos a tratar de distribuir mejor el tiempo y vamos a hacer lo mejor posible para el tercer parcial. Bien, eso como un primer punto antes de empezar la clase. Como segundo punto, ustedes saben que les debo una clase recuperatoria. ¿Está bien si es el domingo 23 o qué día prefieren? ¿O prefieren el viernes? Así no se castiga ni sábado ni domingo. Ya domingo de 7 a 9 va a ser, o de 7 a 8 y algo. Van a ser pocos ejercicios de los que no hemos visto. Porque si les digo viernes, por ahí alguno me dice que tiene clases y demás. Domingo nadie tiene nada que hacer, así que vamos a castigarnos 1 hora el domingo. Viernes, viernes. ¿O prefieren el viernes, compañeros? Ya la mayoría dice viernes, entonces va a ser viernes. Viernes, Ox. Viernes, Auxi, por favor. Ya viernes a las 8, ¿está bien? Sí, Ox, está bien. Ya entonces viernes a las 8, clase recuperatoria. Y como tercer y último punto, compañeros, como ustedes saben, eh, el día de mañana se eligen a las nuevas autoridades. Y como ya antes les había adelantado, va a haber una segunda vuelta, ¿no? Les dije que hay 2 candidatos que están muy fuertes.
Entonces, compañeros, el día de mañana no se olviden ir a votar. Van a ser sus futuras autoridades durante 3 años. Entonces, compañeros, no se olviden, voten conscientemente. Y al final vamos a hablar un poquito de eso. Pero no se olviden, el día de mañana tienen que ir a votar. Bien, comencemos con la clase del día de hoy. Sí, disculpe, Sí, dime. no sé si podríamos hacer la clase recuperatoria el viernes 8:30. Es que yo tengo clases a las 8 y hasta que llegue a mi casa, por favor, no sé si los compañeros están de acuerdo. Ya por mi parte no hay problema, la verdad. Ya entonces el día viernes a las 8:45, que sea. Gracias, Auxi. Ya, muy bien. Muy bien, empecemos con la clase. Bien, vamos a hacer 3 ejercicios porque como les mencionaba, tengo examen a las 2 de la tarde y la verdad tengo que llegar mucho más antes, ¿no? Es un ingeniero un poco loquito y por ahí empieza antes. Bien, entonces vamos a hacer 3 ejercicios que son los tipo que he visto que entran al examen. En esta parte no los matonean, no pasa nada. ¿Ya? Lo único difícil y lo único que deben acordarse son cosas bastante sencillas. Bien, entonces, antes de empezar con los ejercicios, vamos a hacer un poco de teoría, ¿ya? Bien, entonces, nosotros recordamos de física 102 este componente. ¿Qué me dice que es este componente? Me dice que es una resistencia, ¿verdad, compañeros? Es una resistencia R. Bien, los circuitos que nosotros resolvíamos solo teníamos las resistencias que eran un valor R y se medían en ohmios. Muy bien, entonces, a partir de ahora, nuestros circuitos van a añadir 2 nuevos componentes. Van a añadir el componente. ¿Qué componente es este, compañeros? Por favor, ayúdenme. Un inductor. Un inductor. ¿Con qué letra se le denomina? L. 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 Muy bien. Y también hay un nuevo, que ya lo hemos visto, que aproximadamente se dibujaría así, ¿no? Un poquito más bonito, pero es algo así. ¿Qué sería este componente, compañeros? Capacitor. Capacitor, muy bien. Bien, entonces, nosotros recordamos que cuando nos den un circuito así, o nos den estos componentes, no podemos trabajar con lo que nos da. ¿Por qué? Porque recordamos, el inductor, ¿qué unidades tiene, compañeros? Henrios, ¿no? H y lo ponen otros solamente H, lo dejaremos con H. Y el capacitor, ¿cuál es su unidad, compañeros? Los Faradios. faradios, muy bien. Ya. Entonces, cuando nosotros nos den un circuito, ya sea con los 3, con los 2, con uno, nosotros sabemos de que la resistencia está en ohms. Su unidad es el ohm, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos den ya sea la bobina o el capacitor, nosotros tenemos que llevarlo a algo conocido como XL o XC. ¿Están de acuerdo, compañeros? XL o XC. ¿Por qué, compañeros? Porque básicamente es como un factor de conversión, viéndolo de forma sencilla y bonita. ¿Para qué? Para que ya no sea expresado en henrios ni faradios, sino este XL va a estar expresado ¿en qué va a estar expresado, compañeros? Ohmios. Ohmios, muy bien. Y este XC de igual forma va a estar expresado en ohmios. Entonces, su factor de conversión, ¿cuál es, compañeros? Ayúdenme, no me acuerdo. Para elevar la bobina L, obviamente tiene que estar L, ¿no? Pero ¿cuál es el factor que me ayuda a que se convierta en ohmios, compañeros? Frecuencia angular del inductor. Por L.
¿Cómo le escuché un poco entrecortado? Frecuencia angular por L, por el inductor. Muy bien, ya tenemos L, lo único que nos falta es W. Pero W, ¿a qué era igual? Dos veces Y por pi la la frecuencia. frecuencia. Muy bien. Entonces, básicamente, esto de acá sería como nuestro factor que lo va a convertir a ohmios. Bien, entonces, ya hemos hablado lo de XL. Nos faltaría lo de XC. ¿Cómo era XC, compañeros? Era algo similar, solo que abajo, ¿verdad? 1 entre C, que es lo que tenemos que convertir por el factor, si quieren verlo así, hablando bonito. 2 veces pi, la frecuencia. Muy bien, entonces, ya teniendo los valores expresados en XL y XC, ya podemos trabajar en las distintas formas, si quieren verlo así, de los circuitos. Tenemos diferentes tipos de circuitos, como ser este de acá que ya hemos visto o que ya lo han debido ver en laboratorio. Un circuito RLC. Aquí va a estar la resistencia R, aquí XL y aquí XC. ¿Ya? Entonces, compañeros, nosotros vamos a trabajar de una forma, si quieren verlo, distinta o como yo he aprendido y me parece la forma más sencillita. ¿Ya? Entonces, nosotros a todos los componentes que estén dentro, o a todos los componentes que estén presentes, vamos a dibujarlo como si fuera una cajita. Ya, entonces, vamos a tener aquí una cajita. Y nosotros sabemos de ¿qué sabemos, compañeros? ¿Qué sabemos? ¿Qué tenemos que saber? Nosotros sabemos que la resistencia es la parte real de nuestro circuito. Entonces, si quieren verlo así, para nosotros, si queremos escribir de una forma eh, real, e imaginaria, para nosotros simplemente sería acá R, R más o menos, compañeros, ¿qué es lo que creen? Va a ser más J. J es el número imaginario, ¿verdad, compañeros? Ya. Entonces, ¿cuál es el positivo, compañeros? ¿Cuál es el que siempre es positivo? El inductor. El inductor, muy bien. XL menos XC. El capacitor siempre va a ser negativo, ¿ya? Entonces, este se le conoce como circuito RLC. ¿Qué pasa si tenemos, no sé, simplemente un circuito RL? R y L. Que vamos a tener lo mismo, R y XL. Entonces, nosotros lo dibujamos como una cajita de sorpresa, ¿no ve? Chan, chan, chan. No sé qué tiene esta cajita. Ahorita voy a poner qué es lo que tiene mi cajita. ¿Qué es lo que tiene, compañeros? Tiene una resistencia. La resistencia siempre va adelante y es positiva. Va a tener un inductor, una bobinita. Ojos cerrados más J, XL. Muy bien, y nos falta un último caso, es un circuito RL. Nos hace falta un circuito RC. R y C. Entonces, nosotros lo dibujamos como si fuera una caja de sorpresas. Una cajita que no sé lo que tiene hasta que lo pongo. Esto es R y este es XC. Entonces, ¿cómo sería, compañeros? Va a ser resistencia que siempre, pero siempre es positiva, no hay resistencia negativa. XC, que hemos dicho que era, compañeros, positivo o negativo. El capacitor es positivo o negativo. Negativo, muy bien. Negativo JXC. Ya, estos son los tres circuitos más importantes. ¿Por qué les digo esto?
¿Por qué? Porque a partir de estos nacen sus divisiones, si quieren verlo así. Nos faltaría el circuito LC, pero eso ya es un poco obvio, ¿no? Va a ser 0, R. O el circuito simplemente L, ¿no? Entonces, va a ser 0, no va a existir y va a ser simplemente JXL. Lo mismo con C, lo mismo con R. Entonces, estos son los tres principales, si quieren verlo así. Entonces, compañeros, ¿he entendido la forma en que vamos a trabajar? Me imagino que sí, porque es una breve introducción a lo que es circuitos en corriente alterna. Entonces, vamos a copiar el primer ejercicio. Me dice, para el circuito mostrado, encuentre inciso A e inciso B. Entonces, vamos a dibujar el circuito que nos da. Bien, aquí está la fuente, y aquí está una cajita de sorpresas. Aquí tengo un voltaje, ángulo de 0 grados, y aquí tengo una impedancia Z, ángulo de phi grados. Ya bien, compañeros, entonces, ¿cómo podríamos desarrollar esto? Ya, tío. Ya bien, entonces, esta parte, ¿cómo podríamos resolver, compañeros? Si me dice que tiene un ángulo positivo, ¿qué creen que sea? ¿Una bobina o un capacitor? Una bobina, ¿Por qué crees que sería una bobina? porque las bobinas son positivas. Ya, muy bien, anota tu nombre, por favor. Entonces, simplemente por el ángulo que nos están dando, nosotros sabemos que es una bobina. Entonces acá nuestra cajita de sorpresas había sido una resistencia y una bobinita. Entonces, como esto, ¿no? Como esto. Es RJXL. Ya, muy bien. Entonces, tenemos que acordarnos un poco de la materia que es variable compleja. Lo han visto, lo están viendo, han llevado, no sé, pero tenemos que acordarnos de algo, de los números imaginarios, ¿no? Es simple y sencillo, incluso en álgebra, si mal no recuerdo, hemos visto. Entonces aquí tenemos R y J veces XL. Entonces, si aquí me dice que tengo un Z, ángulo de phi grados, esto es igual a ¿qué, compañeros? Si quiero la parte positiva, ¿cómo puedo hallar? ¿Cómo puedo pasar de su módulo con el ángulo a las coordenadas cartesianas, que eran X y J o real e imaginario, compañeros? ¿Cómo se hacía esa parte? El módulo por el coseno del ángulo más El el módulo módulo por el seno del seno ángulo. del ángulo. Muy bien, este es para la parte real. Más J veces el módulo por el seno del ángulo. Y esa sería la parte imaginaria. Entonces, ya les había dicho, esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Observamos, la parte real que era, compañeros, era R. Entonces, todo esto para nosotros, ¿qué va a ser? Ser R. Y acá estábamos en un circuito RL. Entonces, la parte real es R. ¿Qué es la parte imaginaria, compañeros? La parte imaginaria no es nada más y nada menos que XL. Entonces, ya tenemos, si quieren verlo así, los valores de R y XL. Ya sabemos cuánto es lo que vale, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que podríamos hacerlo? Va a pasar una corriente, vamos a decir en este sentido, corriente I. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Me pide el inciso A, la potencia disipada en las resistencias. Me pide la potencia en
el valor de R, ¿verdad, compañeros? Sabemos que aquí hay dos componentes, R y L. Me pide simplemente en la resistencia. Entonces, compañeros, ¿a qué era igual la potencia disipada? Compañeros, física 102, o circuitos 1 para los eléctricos. Solución. La potencia P que nos piden aquí es igual, compañeros. ¿A qué era igual, compañeros, la potencia? La potencia en una resistencia va a ser obviamente la resistencia por la corriente al cuadrado. Ya, entonces, el valor de la resistencia tenemos. Nos dan con Z un ángulo y vamos a seguir usando ese Z con un ángulo. ¿Tenemos la corriente, compañeros? ¿Tenemos o no tenemos? No tenemos. Entonces, ¿cómo podríamos hallar la corriente, compañeros? Aquí pondremos hallando y hallando lo que sería la corriente. ¿Cómo podríamos hallar la corriente, compañeros? Auxilio. El Sí, voltaje sería igual a la corriente por la impedancia. De ya. ahí podríamos despejar lo que es la corriente. Voltaje sería igual a la corriente por la impedancia. Entonces ya tenemos el valor de la corriente. La corriente que había sido igual al voltaje sobre la impedancia. Aquí la pregunta del millón. ¿Interesan los ángulos? Sí, aquí siempre me interesan los ángulos. Ya, entonces, voltaje, un ángulo de 0 grados. Impedancia, un ángulo de phi grados. Entonces, de igual forma, compañeros, recordamos lo que sería ya sea variable compleja o álgebra más 100, creo que era. Entonces, cuando nosotros tenemos que trabajar con lo que sería el módulo y el ángulo, siempre es mejor trabajarlo de esa forma cuando esté en multiplicación y en división. ¿Ya? Entonces, para la división, no es nada más y nada menos que la división de los módulos, y para el ángulo no es otra cosa que el ángulo de arriba menos el ángulo de abajo. Entonces, ya tendríamos el valor de la corriente. Lo expresaremos más bonito. La corriente había sido igual a voltaje sobre la impedancia, ángulo de menos pi grados. Ya tenemos el valor de la corriente. ¿Dónde reemplazamos? Reemplazamos en la potencia. La potencia había sido igual a la resistencia. ¿A qué era igual la resistencia, compañeros? La resistencia que hemos hallado, ¿verdad? Era Z coseno de phi por la corriente. La corriente la acabamos de hallar. ¿Y qué es igual, compañeros? ¿Qué es igual a la corriente? Es igual a B sobre Z. ¿Está bien si pongo aquí el ángulo? ¿No? ¿O no? ¿Qué es lo que cree?
¿Qué es lo que creen, compañeros? ¿Está bien si pongo con ángulo? Entonces, ¿qué dicen, compañeros? ¿Está bien o está mal lo que estoy haciendo? Si pongo el ángulo. Ya está mal esto, ¿no? No tenemos que poner el ángulo. En las potencias no se pone el ángulo, ya que lo de la corriente que nos da con un ángulo es para poder usarlo en el triángulo de potencias. ¿Ya? Entonces, esa parte no se confundan. Cuando nos dicen un ángulo de la corriente, obviamente la resistencia no va a tener un ángulo, ¿no? Simplemente va a ser los módulos, si quieren verlo así, los valores sin el ángulo. ¿Ya? Entonces va a ser B sobre Z al cuadrado. Seguimos trabajando aquí. Z coseno del ángulo por voltaje al cuadrado sobre Z al cuadrado. Z con Z se me va. Me queda que la potencia había sido igual a voltaje al cuadrado sobre Z coseno de pi. Y aquí tengo la respuesta a la primer inciso. Este es el inciso A. ¿Alguna duda, compañeros, o está todo claro? Ya bien, me imagino entonces que no hay ninguna duda. Me alegro mucho. Entonces, ya tenemos el inciso A. ¿Qué nos pide el inciso B? Nos pide dibuje el diagrama vectorial. Muy bien, entonces, dibuje el diagrama vectorial. B. ¿Cómo se dibuja el diagrama vectorial, compañeros? ¿Saben? ¿No saben? ¿Creen poder dibujarlo ustedes? ¿Qué es lo que creen? Ya, entonces, cuando nos hable de un diagrama vectorial, siempre, pero siempre va a ser un diagrama del voltaje contra la corriente. Ya, entonces, el voltaje siempre, pero siempre, compañeros, no se olviden, está horizontalmente. Ya, horizontalmente aquí está el voltaje. Bien, entonces, si les digo que es el diagrama vectorial, es voltaje y la corriente, entonces para memorizarnos y no cometer errores, siempre, pero siempre, esto incluso ya lo han debido ver en el laboratorio, si nos pide un diagrama vectorial, si es una bobina, compañeros, la corriente siempre va a estar retrasada. Entonces, acá va a ser algo así su diagrama vectorial. Va a ser el voltaje y aquí va a estar la corriente. Va a estar retrasada. ¿Ya? Aquí va a tener un ángulo. Pero si es un capacitor, va a estar adelantada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo memorizo esto? El capacitor pueden verlo como si fuera capaz, ¿no? Entonces, una persona capaz siempre va a estar delante. Entonces, aquí va a haber un ángulo. Corriente, voltaje. Entonces, compañeros, ¿se ha entendido esta parte?
Espero que sí, están un poco movidos el día de hoy. Entonces, el voltaje, la corriente hemos dicho que siempre va a estar en retraso. Y ponemos la corriente I. La corriente I y el ángulo que hemos hallado. Por algo hemos hallado dicho ángulo. Y aquí tengo menos ρ. Y ese simplemente sería el diagrama vectorial de este segundo inciso. Entonces ya hemos concluido este primer ejercicio. Pasemos al segundo ejercicio. Ya bien, nos dice, determinar la resistencia y reactancia inductiva del circuito que consume una potencia de 200 vatios y tiene una potencia reactiva de 150 volt-ampere reactivo. Ya. Entonces, se nos voy a dibujar el circuito que nos da. Este es el circuito que nos indica. Ya, muy bien. Entonces, ya tenemos los valores que me dice que una corriente sub T. Ya. Entonces, me da los valores, me dice que esto es R y esto es JXL. Me dice que esto vale 30 ohms. Ya. Entonces, compañeros, aquí pondremos los datos. ¿Qué datos me da el ejercicio? Nos guiaremos por las unidades. Me dice que hay algo, una potencia que es 200 vatios. ¿Qué potencia? Sus unidades están en vatios, compañeros. Potencia activa. Potencia activa. Muy bien. Y me dice que hay una potencia reactiva que es igual a 150 volt-ampere reactivo. ¿Cuál era la reactiva? ¿Era la S o era la Q, compañeros? No me acuerdo. Q. Q, muy bien. Q es igual a 150 volt-ampere reactivo. No nos da ningún otro dato más y me pide que hallemos la resistencia y la reactancia inductiva. ¿Cómo creen que podríamos hallar, compañeros? ¿Qué creen que podríamos hacer? ¿Cómo creen que deberíamos hacer, compañeros? Tan bonitos el día de hoy, participen. Si primero podríamos determinar las impedancias. Ya, sí puede ser una opción. Entonces, como ya les había dicho, ¿no ve? Esto para nosotros es una cajita de impedancia. Cajita de sorpresas, si quieren verlo así, ¿no ve? La forma más sencilla y bonita de trabajar. Entonces, pondremos aquí la solución al ejercicio. Z1, ¿qué es igual, compañeros? Este va a ser Z1 y este va a ser Z2. Z1, ¿qué es igual?
Z1, que es igual, compañeros. ¿Por qué están tan nuditos? Si no creo que nos funcione de las impedancias. Mejor calcularemos la potencia aparente, ya que tenemos los datos de P y Q. Después podríamos determinar cómo los ángulos en la impedancia y en la potencia aparente son iguales. Yo creo que de ahí podríamos sacar los datos que nos piden. Ya, muy bien. Entonces, un paso adicional que vamos a hacer, nos está dando esta corriente total, una corriente sub T. Entonces, vamos a dividir esa corriente. Por aquí vamos a decir que pasa una corriente 1 y por aquí vamos a decir que pasa una corriente 2. Así ya nos hemos deshecho de las corrientes. Siempre al iniciar tenemos que marcar las corrientes. Ya no se olviden de esa partecita. Las corrientes tenemos que ver por dónde va, eh, cómo serían las corrientes para ir viendo cómo resolver el ejercicio. Entonces, muy bien, como su compañero indica, sería lo mejor hacer es el triángulo de potencias. ¿Cómo se hace el triángulo de potencias, compañeros? Esto lo vamos a borrar. Vamos a hacerlo con verde. Ya, entonces, ¿cómo se hace el triángulo de potencias? Es lo más fácil del mundo, ¿ya? Entonces, es un triángulo rectángulo, que quede muy claro, que es algo así. P siempre va a ser este de aquí abajo, por eso está con azul. Q puede ir ya sea arriba o ya sea abajo. Eso depende de su valor, ¿ya? Pero lo que nunca va a poder ir hacia la izquierda es la potencia P. Eso ténganlo muy, pero muy en cuenta. No puede ser negativa esta potencia P, ¿ya? Entonces, ¿es positiva o negativa, compañeros? Positiva. Entonces, tiene que ir hacia arriba. Y la potencia aparente no es nada más y nada menos que unir de aquí hasta aquí. Y ya estaría. Esta es la potencia aparente, esta es la potencia reactiva y esta es la potencia activa. ¿Ya? Entonces, ¿qué más les puedo decir? Para hallar este valor, ¿cómo lo harían, compañeros? Recuerden que la potencia P es real y la potencia Q es imaginaria. Eso ténganlo muy, pero muy en cuenta. ¿Cómo haríamos? Pitágoras. Ah, ya, muy bien. Entonces, para hallar el valor de S es igual a ¿qué? La raíz cuadrada de P cuadrado más Q al cuadrado. Ya, eso tú me vas a dictar. Ya, entonces, el valor de S, como les había dicho, es la parte real, 200, más la parte imaginaria, J 150. Lo vamos a escribir de las dos formas. De esta forma, que era la rectangular, si mal no recuerdo, y la forma que nos da el módulo y el ángulo. El módulo, ¿cuál es, compañero? El valor directamente. 200 al 250. cuadrado, 200, 250. ya, 250. Entonces, muy bien, ya hemos hallado el módulo. Para hallar el ángulo, ¿cómo era, compañeros? Va a ser este ángulo. Este ángulo phi. ¿Cómo lo hallaba? No recuerdo. Mat 100 he reprobado 3 veces, compañeros. ¿Cómo se hacía? Tangente de Ya vamos a tener tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Yo quiero el ángulo. Va a ser el arco tangente de Q sobre P. ¿Cuánto da el arco tangente de 150 sobre 200? 37, ¿verdad? 36,87. 36,87 grados. Muy bien. Entonces, ya tengo de esta forma. Ya tengo de las dos formas posibles que puedo hallar. Ya sea de la forma rectangular, me corrigen si estoy mal, compañeros, no recuerdo. O de la forma con un ángulo
y su modo. Fasorial creo que es. Eh, entonces, ¿qué más podríamos hacer, compañeros? Ya hemos hallado la potencia aparente, la potencia S. ¿Qué podríamos hacer, compañeros? Si podríamos hacer la corriente 2 de 30 ohmios de la resistencia. Ya ver, veremos acá. Ya ver. Tenemos la corriente total, que es lo que nos ha dado el problema, ¿no? La corriente 2 y la corriente 1. Ya bien, si quieren verlo así, la potencia reactiva es la potencia de todo el circuito. La potencia aparente, perdón. La potencia aparente es la potencia de todo nuestro circuito, de todos los componentes, de todo lo que puede existir en nuestro circuito. Entonces, nosotros sabemos que hay una formulita. ¿Qué me dice esta formulita? Me dice que S es igual a ¿qué? Al voltaje por una corriente con un asterisquito aquí. ¿Qué es lo que me señala este asterisquito de acá? Esa cosa, si queremos verlo así, ¿no? Lo que me señala es que su ángulo tiene que estar cambiado. Es decir, si por decir la corriente tiene un ángulo de 10 grados, corriente igual a un ángulo de 10 grados, la corriente con este asterisquito, con esa marquita, va a ser igual a ¿qué, compañeros? Un ángulo de menos 10 grados, ¿ya? Solo cambia esto del ángulo, el signo menos. No cambia nada más, el módulo, lo demás se mantiene intacto. Ya, entonces, espero se haya entendido esa parte. Bien, entonces, analizo y veo. Tengo el valor de S, acabo de hallar, tengo el valor del voltaje en mi circuito, compañeros. Tengo, Sí, sería ese 60. les he mencionado que la potencia va a ser la de la corriente total, compañeros. ¿Ya? No sé qué ha pasado, no sé si me están siguiendo, están nuditos, o qué está pasando el día de hoy. Ya, entonces, ya teniendo esto, puedo leer la corriente total, la corriente sub T que me daba el ejercicio. Este,
Entonces aquí tengo la corriente con un asterisco sub T. Ya, bien. Entonces, 250 entre 60, compañeros, ¿a cuánto es igual? 4 punto ¿qué? Punto 2. $250 entre 60, compañeros, ¿cuánto es? Participen. Ya, 4.17. 4.17 con un ángulo de, el de arriba, 36.87, menos el de abajo, menos 0 es 0, ¿no? Ok, muy bien, tengo la corriente con un asterisco. Entonces, simplemente si quiero cambiarlo, sin el asterisquito, sin la marca, mantengo el módulo. ¿Qué es lo único que cambia, compañeros? ¿Qué les había dicho que cambiaba? Simplemente cambia el ángulo. Menos 36.87 grados. Más no cambia. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Ya tenemos la corriente T. ¿Qué más deberíamos hacer? Ya haremos ley de los nodos, ¿no ve? Tengo esta corriente total. Aquí este va a ser nodito. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entra la corriente sub T. ¿Qué sale? La corriente 2 y la corriente 1. Entonces ya tendré acá una ecuación. La corriente T habría sido igual a la corriente 1 más la corriente 2. Esta ecuación es la más importante si quieren verlo así, ya que sale de nuestro grafiquito. Entonces, la corriente total tengo. Analicemos. La corriente 1 tengo, compañeros. No tengo. No tengo. La corriente 2 tengo, compañeros. Se puede calcular. La corriente 2 no tengo, pero puedo calcular, ¿no? Muy bien, me alegra esa parte. Entonces, tengo, pero más o menos, ¿no ve? Entonces, le haré esta corriente 2. ¿Cómo podría leer la corriente 2? Les muestro el circuito. ¿Cómo le harían ustedes? Están a menos de una semana del día de su examen. ¿Cómo le harían ustedes esta parte? Ya, Por la entonces, ley de... es un circuito en paralelo. Entonces, en un circuito en paralelo, compañeros, ¿qué se mantenía constante? ¿Qué no variaba nunca? ¿Qué no variaba nunca en un circuito paralelo, compañeros? El voltaje. Muy bien, el voltaje siempre se mantenía constante. Entonces puedo decir el voltaje es igual a la corriente 2 por, ¿qué es esto?
Z2 por Z2. Lo que me interesa es en la corriente. Entonces, la corriente 2 no es nada más y nada menos el voltaje sobre la impedancia 2. El voltaje, ¿qué es el voltaje? 60 ángulo 0. 60 con un ángulo de 0. ¿Qué es? Este 0 está feito. 0 grados. ¿Qué es? ¿Dónde está? Z2. Z2 es 30 ohmios. 30 ohmios. 30. La resistencia, ¿qué ángulo tiene, compañeros? ¿Qué ángulo tiene la resistencia, compañeros? 90, 180, 0, 360. ¿Qué ángulo creen que tiene? 0. 0, muy bien. Está en la parte real. Entonces, la corriente 2 no es nada más y nada menos que, ¿cuánto? 60 entre 30. 60 dividido entre 30 nos da 2, con un ángulo de 0 grados. Esto amperes, en ese caso, ¿no ve? Cuidado, se estén confundiendo. Ya, entonces, ya hemos hallado esto de acá. Lo reemplazaremos acá, ¿no ve? La corriente 1 había sido igual a la corriente total menos la corriente 2. Entonces, la corriente 1 había sido igual. Corriente total es 4.17, ángulo de menos 36.87 grados, menos 2 con un ángulo de 0 grados. Entonces, compañeros, ¿cómo resolvíamos esto? Ya, entonces, les había mencionado que tenerlo de esta forma, trabajar con esta forma, es lo mejor en división y multiplicación. ¿Por qué? Porque los módulos se multiplican y los ángulos se suman o se restan de acuerdo a si están multiplicando o dividiéndose. Pero en suma y resta es muy, pero muy complicado hacerlo de esta forma. A no ser que tengan una calculadora, no sé, una HP Prime, una Texas, o no sé, alguna científica que pueda resolver esto, entonces pueden hacerlo directamente, así, ¿no? Pero sí, como en sus tiempos, al igual que yo, no tenían, la mejor forma era trabajar en la forma rectangular. Entonces, decíamos acá, 4.17, quiero los reales. Real, 4.17, coseno de menos 36.87, más J, 4.17, seno de menos 36.87 grados, menos 2 por coseno de 0, más 2 seno de 0. Esto es J. Entonces, en suma y resta, compañeros, siempre trabajen con real e imaginario. ¿Por qué? Porque los reales se suman con los reales o se restan con los reales, y los imaginarios se suman o se restan con los imaginarios. Entonces, 4.17 coseno de menos 36.87. ¿Cuánto es, compañeros? A mí me salió 3.34. Si estoy mal, me avisa. 3.34 menos 4.17 por seno de ese ángulo me salía 2.50. Y esto va a ser menos 2 y esto va a ser más 0. Entonces, la corriente 1 había sido igual a 3.34 menos 2, 1.34 menos J
2.50. Ya lo tengo en rectangular. Si lo quiero elevar a fasorial, sería la raíz cuadrada de estos dos. Me sale 2.84 con un ángulo del arcotangente de este dividido entre este, menos 61.81 grados. Ya tengo la corriente 1. Una vez hecha la corriente 1, ¿qué puedo hacer, compañeros? ¿Qué es lo que me pide? ¿Qué debería hacer, compañeros? Ya, si están muy muditos o están perdidos o están tímidos. Ya, la corriente 1 ya le hago. Me piden aliar R y J veces XL. Hago voltaje es igual a la corriente por la impedancia, ¿verdad? Entonces aquí hago eso. Voltaje es igual a la corriente 1 por la impedancia 1. Lo que yo quiero leer es la impedancia 1. Z1 va a ser igual a voltaje sobre la corriente 1. Voltaje era 60, ángulo de 0 grados. Y la corriente 1 me da 2,84, ángulo de menos 61.81. La impedancia 1 había sido igual entonces, haciendo la división, 21.13, ángulo de 61.81 grados. Bien, entonces, lo elevo a coordenadas rectangulares. 21.13 coseno de 61.81 me da el valor de 9.98 y aquí más J 18,62. Entonces aquí una respuesta va a ser el valor de R igual a 9,98 ohmios y XL igual a valor de L igual a 18,62 Henry. Ya. Entonces, ¿hay alguna duda, consulta? ¿Está todo bien? ¿Todo claro? Repito una más, compañeros. ¿Está todo bien? ¿Todo claro? ¿O está mal? ¿Qué es lo que creen? Está mal aquí, no sé por qué no me están haciendo notar. Tiene que ser XL y no está en Henry, está en ohms, ¿ya? Entonces esta sería la respuesta a este segundo ejercicio. Pasemos al tercer y último problema. Bien, me pide determinar el triángulo de potencias total del circuito paralelo sabiendo que la potencia disipada en la resistencia de 3 ohmios
es de 27 vatios. Ya, entonces, ¿cómo podríamos hacer, compañeros? El circuito es el siguiente. Ya, bien, esto es lo que me dice el problema, ¿ya? Determinar el triángulo de potencias, ta, 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 ta. Ya, entonces, ¿cómo podríamos hacer, compañeros? Ya, entonces, llevaremos a una cajita de impedancias, ¿ya? Es más bonito trabajar así, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener una fuente, porque ¿de dónde va a generarse el voltaje, ¿no ve? Ya, entonces, aquí vamos a tener la cajita de impedancias número 2. Y aquí vamos a tener la cajita de impedancias número 1. Y aquí vamos a tener nuestra fuente. Entonces, vamos a tener una Z1, Z2. ¿Qué más les había dicho que era importante poner? Era importante poner las corrientes. Aquí tengo la corriente 1 y acá tengo la corriente número 2. Ya, entonces, hablaremos primeramente nuestras cajitas de impedancias. Pondremos acá abajo solución y nos apresuraremos, estamos contra el tiempo. Solución, tengo Z1. Z1 que es igual, compañeros. 3 menos J4. Y Z2 es igual a 5 más J2. Esto en polares, compañeros. ¿Cómo sería? Ayúdenme, por favor. Díctenme. 3, 4, aquí el módulo debería ser 5. 5 con un ángulo de menos 53.13 grados. Y acá me sale 5.38 con un ángulo de 21.80 grados. Bien, entonces, aquí ya tengo en una cajita de impedancias mucho más bonito. ¿Qué podría ser, compañeros? ¿Qué creen que debería ser? Ah, bien, me dice que la potencia disipada de la resistencia es de 27 vatios. Entonces aquí voy a poner la potencia en la resistencia de 3 ohmios es igual a 27 vatios. Entonces, en la de 3 ohmios pasa una corriente 1.
Entonces, aprovecharé eso, ¿no ve? La potencia sé que es igual al valor de la resistencia por la corriente al cuadrado. La corriente debe ser igual a la raíz cuadrada de potencia sobre resistencia, perdón. Potencia sobre la resistencia. Potencia sobre la resistencia. Muy feo. A la raíz cuadrada de la potencia sobre la resistencia. Ahora sí está más bonito. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? La potencia me dice que es 27. Entonces aquí raíz cuadrada de 27. La resistencia es 3. Entonces, la corriente 1 es igual a 3. Un ángulo de... El ángulo, compañeros, siempre, pero siempre, va a ser el inverso de la impedancia. Si aquí es negativo 53, aquí va a ser positivo 53,13 grados. Ya, entonces, ya tenemos el valor. Les había dicho que aquí hace falta un voltaje. ¿Por qué? Porque no puede existir corriente sin el voltaje, ¿no ve? Entonces, vamos a poner acá, hallando el voltaje. Hallando el voltaje. El voltaje va a ser igual a la corriente 1 por Z1. Esto va a ser igual. Corriente 1, 3 ángulo de 53,13 por Z1. 5 ángulo de menos 53,13 grados. El voltaje había sido 15 con un ángulo de 0. Ya, entonces, ya tengo el valor del voltaje. Lo que me pide aquí es determinar el triángulo de potencias. Y ya les había mencionado, compañeros, que el triángulo de potencias tiene que ser de todo el circuito. Bueno, la potencia aparente es de todo el circuito. Entonces aquí deberíamos poner, si es de todo el circuito, compañeros, va a ser el voltaje, va a ser igual a la corriente total por la impedancia total. Entonces, el voltaje tenemos, vamos a tener. La impedancia total, ¿tenemos o no tenemos, compañeros? La impedancia total, ¿vamos a tener o no? Ya, entonces, la impedancia total, compañeros, vamos a tener a medias. Y esta no tenemos. ¿Ya? Entonces, la impedancia total, si están en paralelo y son dos, simple. El producto arriba sobre la suma abajo. Entonces, Z1 por Z2. Aquí vamos a tener 5 ángulo de menos 53,13
por 5.38 ángulo de 21.80. Que hace 3 menos J4 más 5 más J2. Eso tenemos aquí, por si acaso. Por eso hemos hecho de esa forma. Entonces, una vez hecho todo esto, el Z total va a ser igual a, aquí lo ponemos, 26,9, ángulo de menos 31.33 grados, dividido entre 8 menos J2. Y la división de estos, directo lo voy a hacer, va a ser 3.26 con un ángulo de menos 17.29 grados. Entonces ya tengo la impedancia total y pondré, hallando la corriente total, la corriente total es igual al voltaje sobre la impedancia total. El voltaje habíamos dicho que era 15, ángulo de 0 grados. La impedancia es 3.26, ángulo de menos 17.29. La corriente total es igual a 4.60, ángulo de 17.29 grados. Ya tengo la corriente. ¿Qué puedo hacer? Puedo hallar S. S, ¿a qué era igual, compañeros? S es igual al voltaje por la corriente total asterisco. Entonces, reemplazo. S es igual voltaje, 15, con un ángulo de 0 grados. Por la corriente, ya tengo el voltaje, la corriente, 4.60, ángulo de menos 17.29 grados. Entonces, S es igual a 69, ángulo de menos 17.29. Ya tengo escrito en forma polar, lo elevaré a rectangular. 69 por coseno del ángulo me da 65.88 menos J 20.50. Entonces, sé que esto va a ser para mi P y esto va a ser para mi Q. Hago el gráfico. Y con negrito. Para mí esto es P y para mí esto es Q. Entonces, para dibujar el triángulo de potencias, P, ojos cerrados, positivo. Q, compañeros, ¿es positivo o negativo? Q es negativo. Van a tener cuidado con eso, negativo. Y aquí va a estar S, que va a cerrar. El ángulo siempre está entre P y S, que es el valor de menos 17.29. O simplemente un ángulo phi. Vamos a darle con un ángulo phi. Este va a ser P, este va a ser Q, y este va a ser S. Entonces, digo aquí, el valor de P es igual a 65.88 vatios. El valor de Q es de 20.50 voltampere reactivo. El valor de S es igual a 69 voltampere. Y el valor del ángulo ρ es menos 17.29 grados. Ya está dibujado el triángulo de potencias con sus respectivos valores. Entonces, compañeros, ¿hay alguna duda, consulta respecto a este problema? La verdad los he notado el día de hoy un poquito muditos.
deben estar preocupados por sus exámenes, los entiendo, el nervio, el estrés, así que, bueno, compañeros, ¿se ha entendido? ¿Está todo claro? ¿O hay algo que quieran que termine de explicar? Bien, me imagino que está todo claro. No hay nada más que decir, ¿no? Entonces, en un segundo más paso eh, la asistencia, por favor, se van a anotar. Auxilio, ¿nos puede compartir los ejercicios que hoy resuelto, por favor? PDF. Sí, claro que sí lo voy a subir al Classroom el día de hoy. He tenido problemas con con el programita, no estaba guardando bien, así que voy a subir, el día de hoy voy a subir todo el segundo parcial. Al Classroom del ingeniero, ¿verdad? Sí, correcto, es el Classroom que usamos. Ok, gracias, Auxilio. Ya bien, compañeros. Les acabo de mandar lo que sería la asistencia para la clase del día de hoy, 18 de octubre. Bien, compañeros, entonces, en lo que van llenando el formulario, dos últimas cosas que les quiero mencionar. Como saben, el día sábado es la entrada universitaria, compañeros. Si van a ir a bailar, si van a ir a la fiesta, si van a ir a cualquier lugar, con mucho cuidado y mucha precaución, compañeros. No sé si han visto las noticias, el día domingo lastimosamente hubo una pelea y un estudiante de arquitectura lastimosamente falleció. Así que compañeros, les pido de todo corazón, cuídense mucho en ese aspecto, la verdad, esas fiestas, obviamente es divertido ir a bailar, ir a conocer, pero también tiene sus riesgos si no nos medimos a la hora de consumir las bebidas, ¿no? Entonces, cuídense mucho de esa parte, compañeros, ¿ya? No quisiera escuchar que ha habido riñas o peleas o que pasen mayores como pasó con ese pobre compañero, ¿no? Y como segundo y último punto, compañeros, el tema de las elecciones del día de mañana. Miren, el día de mañana yo voy a estar, me imagino que voy a ir tipo 11, tipo 10, 11, y espero que nos podamos encontrar con los compañeros que tal vez tienen dudas de los frentes, de las propuestas, pueden hablarme, yo les voy a decir las propuestas que tienen. No les voy a mentir, yo voy a estar apoyando al Frente Primero Ingeniería. ¿Por qué? Porque me parece que son las propuestas adecuadas para cada carrera y en lo personal, para mi carrera, que sería Ingeniería Eléctrica, me parece que son las más adecuadas, las más idóneas y las que están más a cumplirse, las más reales, las que se pueden cumplir en una gestión de 3 años. Entonces, compañeros, si tienen alguna duda, consultas respecto a lo que serían las propuestas, o no sé, cualquier consulta, me pueden preguntar, si es cierto que ha pasado esto con tal ingeniero o tal estudiante, yo voy a estar abierto para poder despejarles esas dudas que se han ido generando en los grupos y en las redes sociales, que como han podido ver, la mayor parte es mentira. Entonces, compañeros, pueden escribirme al interno y me dicen, sí, puede, no sé, puedo estar a las 11, ¿usted va a estar? Yo les voy a decir, sí, estoy, no estoy, voy a alegar en 10 minutos y demás. Entonces, compañeros, espero que nos veamos el día de mañana. Voy a estar desde las 10 hasta la 1 aproximadamente para poder despejarles sus dudas como, bueno, como estudiante, ¿no? Yo siempre les voy a decir, a ustedes los veo como hermanitos menores. ¿Por qué? Porque al igual que ustedes, he estado en tercer, cuarto semestre y una persona de octavo, noveno o décimo, como es mi caso, me ha guiado en ciertas formas, más que todo para, no sé, la presentación de papeles, para material y todo eso. Entonces, compañeros, véanme como un hermano mayor y pueden usarme para despejar todas sus dudas que tienen respecto a los comentarios negativos o positivos que existen a los frentes.
Y como tercer y último punto, como ustedes saben, el día viernes 21 de octubre es la fecha límite para presentar los papeles para auxiliatura. Si es que ustedes quisieran que se les ayude, se les oriente, me pueden mandar un mensaje. Yo voy a estar preparando mi currículum el día miércoles o el día jueves para poder entregarlo. Así que voy a estar al tanto de todo eso. Les puedo ayudar a ordenar, les puedo pasar los formatos, les puedo dar consejos para que puedan postularse y demás, porque, bueno, yo ya he sido auxiliar tanto del prefacultativo como del básico, entonces experiencia para presentar y para hacer los currículums tengo. Así que compañeros, háblenme sin miedo ni vergüenza, nadie sabe, eh, nadie nace sabiendo, ¿verdad? Esta parte, compañeros, y dictar una auxiliatura, la verdad es lo más bonito, conoces gente y puedes compartir tus experiencias, tus conocimientos, ya sea un poquito a los demás. Entonces, compañeros, si no hay ninguna duda ni consulta, nos veríamos el siguiente martes, bueno, el siguiente lunes, que sería el examen, y también el día miércoles, si es que logramos toparnos en el básico, y el día viernes en la clase de recuperación a las 8:45. No se olviden, por favor. Entonces, eso sería todo, compañeros, si no hubiera ninguna otra duda o consulta. Bien, no hay ninguna duda ni consulta más. Hasta el próximo o hasta el día miércoles o viernes, compañeros. Cuídense mucho, por favor.